adoramos, Señor. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todo, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo, solo quiero verte sonreír. Traigo mi perfume a tu presencia, hoy te quiero ungir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume,
Poder sonreírte, Señor. Alegrar tu corazón con nuestra adoración. Alegrar, Señor. Alegrar tu trono con la adoración de tus hijos. Beso tus pies, beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán, no importa lo que piense el Señor. Lo único que quiero es llegar a tu corazón, llegar a tu trono de alabanza. Yo beso tus pies, beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Oh hermoso Rey Dios, ante tu trono quiero llegar con mi adoración. Ante tu trono quiero llegar adorándote. Ante tu trono quiero llegar, Señor, con un corazón humillado a tu presencia. Adorarte a ti, exaltar tu nombre, que mi corazón se llene de gozo, desbordar mi adoración a tu presencia, desbordar mi alabanza a ti, oh Dios. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Vamos, adora, adora. Al único digno, recibo de alabanza, Rey. Fluye Espíritu Santo. De alabanzas para ti, Rey. Para ti, Rey. Adora ahí en tu casa, adora, adora. Beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está aquí hoy. No
tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, dile al destino, digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me
Señor Jesús, al único que es digno de gloria, al que está sentado en el trono, al que murió, el que resucitó para darnos vida. A ti sea la gloria, Señor, desde este santuario, Padre. Te damos la gloria a ti. Nuestro corazón se llena de alabanza para dártela a ti, Señor. Gracias. Eres digno de alabanza, eres digno de adoración, oh Dios. Aleluya. Yo les invito a que abren sus Biblias conmigo en el libro de Marcos, capítulo 16. Libro de Marcos, capítulo 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 8. Así dice la palabra de Dios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y los reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Yo te pido que sea de bendición para mis hermanos, que nos edifiques, Señor. Guíame a mí en todo lo que ha de decir en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Yo no sé usted, hermano, en esta mañana, pero yo me he encontrado en estos últimos días, semanas atrás, como que deseando que todo volviera a su normalidad, deseando que todo volviera como lo teníamos antes. Esta pandemia como que han cambiado mucho las cosas, ¿no? La forma de vivir, incluso la forma de trabajar para algunos de ustedes, la forma en cómo interactuamos como iglesia, como familia. A veces como que nos sentimos muy limitados, muy reprimidos, ¿no? Y en semanas anteriores yo como que había parte de mí que anhelaba y deseaba volver las cosas como eran. Y yo me preguntaba, ¿cuándo vamos a volver a cómo estaban las cosas? ¿Cuándo vamos a volvernos a juntar? Aunque usted no lo cree, durante estas semanas yo me he sentido más cansado no teniendo iglesia que cuando teníamos servicio. Hay mucho que se hace con el asunto del video y todo lo demás, cosas que no sabíamos antes, que hemos estado aprendiendo. Y la verdad yo anhelaba, yo decía, pues ¿cuándo podemos volver a hacer las cosas que antes hacíamos? Ir al lago, ir al mall, disfrutar un tiempo con ustedes, con la familia como lo hacíamos antes. Y la verdad es que yo me preguntaba, ¿cuándo vamos a volver a hacer lo mismo como antes? Pero la realidad es que a lo mejor nunca va a volverse a hacer como antes se hacía. Solo Dios sabe cómo van a seguir las cosas, pero es muy posible de que las cosas como antes lo conocíamos, que lo que llamábamos normal, ya no va a ser normal. Ahora va a ser de otra forma. No estoy diciendo que así va a ser, Dios solo lo sabe. Pero lo que descubrí en mí es de que muchas veces nosotros nos aferramos a lo que estamos acostumbrados, a lo que siempre hemos vivido, y muchas veces no vemos lo que Dios está diciendo que Él quiere hacer, y no escuchamos y no vemos cómo Dios ahora se está moviendo. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a
estábamos acostumbrados, a cómo queremos que sean las cosas. Queremos nosotros tener el control. Y cuando no tenemos el control, como que nos sentimos fuera de onda. Pero es tiempo de escuchar cómo Dios está hablando ahora. Es tiempo de ver cómo Dios se está moviendo. Y entender que a lo mejor las cosas no van a ser igual, pero aún así podemos encontrar alegría y gozo. Pablo dijo, aunque tenga mucho o poco, yo he descubrido, he aprendido a estar contento. ¿En quién? En Cristo Jesús. A veces vamos a tener mucho y a veces vamos a tener poco, pero en medio de todo hay que encontrar la alegría y la felicidad. En medio de todo tenemos que buscar y encontrar cómo Dios nos está hablando. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Y de eso creo que habla este pasaje. De cómo Dios quiere que nosotros lo encontremos a Él de otra manera. No de cómo lo conocíamos antes. No de cómo estamos acostumbrados en días anteriores, sino ver cómo Dios quiere que nos encontremos el día de hoy con Él. Descubrir a Jesús de otra manera, verlo a Él de otra manera. Un conocimiento no solo intelectual, sino a través de una relación más profunda. No solo de entender la palabra o memorizarla o leer 10 capítulos diariamente, sino decir: Jesús, ¿qué me quieres decir a través de lo que me estás enseñando y hablando el día de hoy? Mira, hermanos, a lo mejor no volvemos a cómo estaban las cosas antes y como nosotros hemos visto desde el principio de todo este asunto, las estructuras que el mundo confían en ellos, los gobiernos, el sistema financiero, todo eso es débil y frágil. Y en un momento, de un día para otro, vemos cómo esas cosas pueden ser destruidas y cambiadas y alteradas por siempre. ¿Qué nos habla esto? Que todo lo que hemos construido nosotros como humanos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos es por la gracia y misericordia de Dios. Pero nos hace ver que todo eso es frágil y lo único seguro, lo único verdadero es Jesús. Lo único que está ahí a través de todo es el Señor Jesucristo. Aunque no volvemos a lo otro o como estábamos antes, it's okay, como se dice en inglés, no se preocupe. Dios está en control. Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe por qué ha mandado o por qué ha venido esto. Él lo conoce. Y nosotros nos toca simplemente confiar en Él, serle fiel a Él en medio de estos tiempos para poder navegar fielmente lo que Dios está haciendo. No es que Dios no bendice el orden que tenemos aún dentro de la iglesia, la forma como hacíamos la iglesia antes. No es que Dios no bendice el orden de los gobiernos o todo lo demás. Sí, sí lo bendice. Pero ahora está haciendo las cosas de otra forma. Y tenemos que abrir los ojos y abrir los oídos para saber lo que Él está diciendo y cómo Él quiere que nosotros nos acercamos a Él. Mira, a Dios no le impresiona la forma de cómo hacemos la iglesia. A Él no le impresionan los números, cuántos llegan aquí a la iglesia. Imagínense nomás, escuchaba esto el otro día de un pastor y es muy cierto. Si nosotros aquí en el Estados Unidos basamos mucho del éxito de la iglesia, de cuánta gente llega el domingo en la mañana o a los servicios, hemos fracasado. Porque las iglesias no están llenas como eran antes. ¿Cómo Dios es? ¿Cómo nos hace ver que aquellas cosas que nosotros decíamos que eran importantes, todas esas cosas que nosotros decíamos que eran buenos para nosotros, cómo nos hace ver que todo eso no se compara a Jesús? Que el único quien es fiel, el único que nos sostiene, el único que va a estar ahí en todas las cosas es Jesús.
No sé si usted puede glorificar a Dios en esta mañana, pero a través de todo yo sé que yo he visto la mano de Dios. En todo aspecto, en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, cómo Dios es misericordioso y cómo Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Mira, aquí la palabra que acabamos de leer, encontramos ya a Cristo resucitado, ya levantado dentro de los muertos. Y dice la palabra que se le presentó a María Magdalena, y esta mujer corre y habla con algunos de los discípulos, aquellos hombres que habían estado con Jesús, aquellos hombres que habían vivido con Él, que habían viajado largos caminos con Él, habían pasado día y noche con Él, lo conocían muy bien. Y dice la palabra que cuando María llegó, se encontraban que llorando y tristes, lamentando porque Jesús había muerto. Dice la palabra que María llegó con ellos y les dijo a ellos que Jesús se le había presentado, no en una visión, sino Jesús resucitado se les presentó en vivo, en persona. Y vino con ellos y les dijo lo que había visto. Dice la palabra que ellos no le creían y se quedaron tristes y llorando. Mi hermano, yo me acuerdo cuando yo me casé. No es que estaba triste y llorando, pero cuando yo me casé yo tenía 21 años. Yo era un chamaco todavía, era muy joven. Y yo nunca, para que ustedes sepan, yo nunca había salido de la casa más que un tiempo cuando yo y la hermana Juanis estábamos yendo al instituto bíblico. Y la hermana Chabela, ustedes la conocen algunos, nos dejó quedarse en su casa por un tiempo, porque veníamos o íbamos desde McKinney hasta De Soto, y pues era un largo camino, y por un tiempo nos quedamos ahí en la casa de ellos. Pero fuera de eso, yo nunca me había quedado fuera de la casa por un largo tiempo. Cuando yo me casé fue la primera vez que yo había salido de la casa. Y yo y Gris estábamos viviendo en un apartamento aquí en pleno sobre la Spring Creek. Y yo me acuerdo que por un tiempo en mí todavía había un anhelo de ser soltero. Y muchos muchachos de la iglesia venían al apartamento y los invitaba y salíamos todavía a jugar deportes. Y no es que nada de eso es malo, sino que pasaba mucho tiempo con ellos. Pasaba demasiado tiempo con ellos. Yo todavía no entendía que yo ya había dejado de ser soltero y ahora yo era un hombre casado. No entendía bien que yo ya me había unido con Gris y que mi enfoque, mi atención era en mi familia, en ella, porque en ese tiempo no teníamos todavía niños. Y parte de mí todavía deseaba estar con estos muchachos, pasar un tiempo. Como les digo, no había yo estado fuera de la casa hasta ese punto. Para mí todo eso era nuevo. Yo era una persona todavía muy inmadura en muchas áreas. Y todavía, ¿verdad? Vamos creciendo. Pero yo me acuerdo un día Gris se me acercó y me dijo: oyes, como que ya estás pasando mucho tiempo con nosotros y conmigo no tanto. Y como que de repente el temor de Dios vino sobre mí. No se crean. Ya ves cómo puede ser Gris a veces. Pero yo no había entendido hasta ese momento que Gris me habló que yo ya había pasado de dejar de ser soltero y ya era un hombre casado. Y a mí me pudo porque yo miraba cómo ella se sentía, cómo ella le dolía eso. Pero yo no miraba eso porque yo solo me interesaba en lo que yo quería, en lo que yo estaba buscando, era pasar tiempo con los muchachos. Y fíjase, así estamos muchas veces nosotros. Ustedes, muchos de los que están aquí tienen más años que yo. Yo no tengo que hablarles de las dificultades de la vida y cómo a veces la vida cambia las circunstancias y nos mete en situaciones que no estamos listos para ello. Yo he hablado mucho a veces con el hermano Juan, no lo veo en esta mañana, pero que él me ha platicado a mí sobre sus experiencias en El Salvador durante el tiempo de la guerra, y yo no me puedo imaginar esas cosas difíciles. Pero así como yo
como chamaco que no entendía que había pasado de ser soltero ahora a ser casado. Así estamos muchos de nosotros, aferrados al pasado, aferrados a lo que Dios hacía antes, a cómo era la vida antes, a cómo hacíamos las cosas antes, y no estamos entendiendo ni moviéndonos como Dios se está moviendo. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy en esta mañana, hermanos. Usted no puede avanzar, no puede alcanzar la nueva temporada o la bendición que Dios quiere que alcance, o la madurez y el crecimiento que Dios busca en su vida, si se aferra al pasado. Si no abre sus ojos, si no abre sus oídos para escuchar y ver cómo Dios se quiere presentar el día de hoy. Como Jesús está viniendo a su vida y diciendo: es tiempo de pasar más tiempo conmigo que estar en otras cosas. Dice la palabra que Dios es un Dios celoso y anhela estar con nosotros. Y eso es lo que busca hoy en día de nosotros, es que nos calmemos, es que podemos encontrar paz, tranquilidad. Como que parece antes de todo esto íbamos a 100 millas por hora y no sabíamos encontrarnos con Jesús. Y eso es lo que quiere que nos hagamos el día de hoy, en esta temporada, es calmarnos un poco, disfrutar de Él. Tal vez usted solo va a venir a un servicio en esta semana. Antes hacíamos 3. ¿Qué hace con ese tiempo? ¿Qué hace con ese tiempo? Es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de encontrarnos con Él, a ver algo más de Él que no sabíamos ni conocíamos antes. Y eso es lo que Jesús, es lo que el Espíritu de Dios nos está llevando. No podemos aferrarnos como estos discípulos a lo que era antes. Ellos querían un Salvador. Ellos esperaban un Mesías que iba a llegar y liberarlos de todos sus enemigos, y que Dios iba a establecer su reino en ese tiempo. Pero Jesús no venía para hacerlo de esa manera. Él venía para salvar al mundo entero a través de su muerte y resurrección. Él tenía otro plan, pero estos hombres estaban aferrados a lo que ellos pensaban. Estaban aferrados a lo que ellos creían que Él iba a hacer, y no podían ver ni escuchar lo que María les estaba diciendo, porque estaban muy metidos en el momento, estaban tristes. Ellos esperaban que Jesús no iba a morir, que se iba a proclamar rey, literalmente rey en ese tiempo. Y cuando lo vieron muerto, crucificado y enterrado, como que toda esa esperanza, esa ilusión, ese sueño murió con Él. Y así estamos algunos, muertos en el pasado y no viviendo el presente, no viviendo el presente, no viviendo ahora lo que Dios quiere hacer. Es tiempo de salir, hermanos. Es tiempo de despertar, es tiempo de anhelar, es tiempo de buscar a Jesús una vez más. Él es la respuesta a todo. Él es la solución a todo. Si nosotros no tenemos cómo hacer algo, en Él encontramos la respuesta. Si no tenemos esperanza, en Él lo tenemos. Vino María y les dijo lo que había visto, y no le creyeron. Como que estos hombres tenían un problema desde que andaban con Jesús, de falta de fe. Y como todo hombre, no sabían escuchar. Yo les digo esto porque soy hombre. Yo sé que a lo mejor los varones dicen: no, yo sé escuchar. Pero si yo hablo con sus esposas, ellas de seguro me dirán algo diferente. Después de 5 minutos como que ya dejamos de escuchar. Nomás le hacemos así: sí, sí, vieja, sí, ajá, ajá. Y los discípulos se les había olvidado lo que Jesús les dijo en 3 ocasiones. Les dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén
y a sufrir, a morir, pero les dijo, voy a resucitar. Voy a resucitar. Ellos lo habían escuchado, pero en ese momento no lo creían. Aunque María vino con ellos para decirles lo que había visto, aún en ese momento no se recordaron de lo que Jesús había dicho. En ellos la esperanza de Jesús había muerto, se había acabado. Ya no tenían más esperanza, por eso se quedaron lamentando, llorando y tristes, porque no creían el testimonio de María. Aunque habían escuchado, les faltaba la fe para creer en las palabras de Jesús. Y no fue la única vez que Jesús los reprendió por falta de fe. Si se recuerdan, cuando estaban en el barco y vino la tormenta y estaban desesperados y preocupados, vinieron con Jesús y lo despertaron y dijeron, sálvanos, que nos vamos a morir. Jesús se levantó y les dijo, hombres de poca fe. Reprendió los vientos y todo se calmó. No fue la única vez. Muchas veces nosotros nos hace falta la fe. ¿Por qué? Porque dejamos de estar en comunión con Jesús. Cuando estamos en presencia de Jesús y reconocemos que Él es el Señor de todo, no nos hace falta la fe, porque nos recordamos de todo lo que Él ha hecho. Hermanos, hay veces cuando usted no ve la respuesta, hay veces cuando usted no ve la salida, que tiene que depender plenamente y completamente en la palabra de Dios y el testimonio de la palabra de Dios, que nos habla de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará. Es tiempo de confiar en Dios, es tiempo de confiar en su palabra y no en sus propias fuerzas. Ustedes han visto en estos últimos días también, tal vez han tenido dinero para ir a comprar algo, pero van a la tienda y no lo encuentran. A veces, aun cuando tenemos, no podemos suplir nuestras propias necesidades. Van a haber ocasiones, hermanos, donde no ven la salida, donde no hay esperanza, y estamos como estos discípulos, desesperados, tristes, angustiados. Hay tiempos cuando no vamos a tener la respuesta, pero tenemos que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú dices para mí? ¿Qué es lo que dice tu palabra de quién eres tú? Porque aunque las situaciones cambien, aunque los problemas son diferentes el día de hoy, Jesús sigue siendo el mismo. Y la palabra de Dios no cambia. Y Él es fiel en todo. Tenemos que confiar. Estos hombres no confiaban en el testimonio, no creían en el testimonio de María Magdalena, pero nosotros sí podemos confiar en el testimonio de la palabra de Dios y sobre todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios siempre ha cuidado de su pueblo. Aunque no lo entendemos, aunque no comprendemos, aunque no cabe en nuestra mente cómo Dios se está moviendo, tenemos que confiar que Dios sigue siendo el Rey y está en control de todo. Seguimos más adelante y vemos, y vamos a leer esa porción. Después de que María se fue de ese lugar, dice aquí, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. En otra forma. Esta palabra solamente se usa una vez más en Filipenses capítulo 2 versículos 6 a 7. Mira lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Solo en esta ocasión, este pasaje y lo que acabo de leer, se usa esta palabra en el Nuevo Testamento.
se apareció de otra forma. Y como lo que dice Filipenses, Dios se apareció en otra forma. ¿Cómo? En forma de hombre para salvarnos. Tenemos que buscar a Jesús, hermanos, y encontrarnos con Él y preguntar: ¿cómo quieres demostrarte a mí en estos tiempos? Tal vez usted lo ha conocido como Salvador, como sanador, como libertador, pero Él quiere demostrar otra forma de su persona hacia ti. A veces conocemos de Él por lo que hemos leído y por lo que hemos escuchado, pero Él quiere enseñarnos algo diferente de parte de Él. En estos días yo he estado leyendo el libro de Revelaciones, y si usted ve el primer capítulo, en el primer capítulo hay, creo, si no me equivoco, 24 diferentes descripciones o formas de cómo habla de Jesús. 24 descripciones de Jesús. Pero más que todo, lo que habla la primera de Revelaciones es del Cristo resucitado, del Cristo levantado, del Cristo de gloria, de aquel en el cual podemos tener esperanza. Hermanos, es tiempo de encontrarnos con Jesús y descubrir algo diferente. No quiere decir que Jesús ha cambiado, porque Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Pero nosotros no hemos descubierto todo de quién es Él. Aún los que tienen años en el camino de Dios no han descubierto todo de Él. Tenemos que siempre mantenernos humildes, buscando su rostro, buscando entender, no solo comprender aquí, sino a través de un descubrimiento personal, a través de una relación real con Él, algo diferente de Él. Jesús se presentó de otra manera a estos dos hombres, y cuando lo vieron, sabían, aunque se presentó de otra forma, reconocían quién era Él. Y así es como debe ser con nosotros. Vamos a seguir descubriendo algo nuevo de Jesús, pero tenemos que meternos en su presencia. Tenemos que buscarle de todo corazón. Pero cuando Él se revela, vamos a saber que es Él. Y cuando Él se revela, somos cambiados. Nuestra fe es aumentada, como estos hombres que antes no creían, ahora al verlo de otra forma creían que sí había resucitado. Cuando Cristo se nos revela, hermanos, es algo poderoso. Y usted puede decir: pues ya fui salvo. Sí. Déjame hacerle una pregunta: ¿todavía batalla con su pecado? Todos batallamos. Todos caemos. Todos necesitamos a Jesús. Todos. Estos hombres lo vieron en otra forma. En Filipenses nos habla que Jesús, Dios mismo, vino en otra forma como siervo para salvarnos. Vino como necesitábamos. En ese tiempo necesitábamos un Salvador, y así se presentó. Y es lo que quiere ser Jesús hoy en este día contigo. Es presentarse de la manera en que usted necesita, para avanzar, para crecer, para madurar. Tenemos que dejar el pasado. Les vuelvo a repetir: es tiempo de ver hacia adelante, y lo que Dios está haciendo hoy, y lo que Dios va a hacer el día de mañana a través de nosotros y en nosotros. Es tiempo de madurar y crecer, hermanos, pero solo lo vamos a hacer si nos metemos en su presencia. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted y su familia. Si les gustaría saber más acerca de nuestro ministerio, o si necesita oración, nos puede visitar en www.cmla.com o escríbanos a info@plenosmla.com. Por último, si les gustaría conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, los links van a estar en la descripción del video. Dios les bendiga y los esperamos en la próxima transmisión.